Gracias, doctor Beca, por la presentación y por la invitación. Gracias, doctor Ressler, por invitarme a presentar. Y aprovecho de saludar a las autoridades de la Universidad Central. Yo ahora les voy a comentar algo ya más concreto sobre la experiencia de consultoría ético-clínica en una institución privada, que en este caso es Clínica Alemana de Santiago. Como ya se ha comentado, el servicio de consultoría en Clínica Alemana se inicia el 2008 y tiene distintas publicaciones, entre las que les menciono acá, estas 4 publicaciones que dan cuenta de este servicio y de la forma de trabajo. Pero surge, y en el fondo dentro de mi trabajo de tesis y del doctorado, surge la necesidad de analizar con más detalle el proceso de consultoría ético-clínica en Clínica Alemana y describir la forma de trabajo. Y tomando en cuenta que los problemas bioéticos relacionados a decisiones clínicas de final de vida son frecuentes, se plantea mi proyecto de tesis, que tiene por título Contribución del Servicio de Consultoría Ético-Clínica en el abordaje de problemas bioéticos relacionados a decisiones de final de vida en pacientes hospitalizados en Clínica Alemana de Santiago. Como hoja de ruta de esta presentación, les voy a mostrar solo el primer objetivo específico de este trabajo, que es una descripción del proceso, de la forma de trabajo. Luego les voy a comentar los resultados de una publicación que hicimos con el doctor Beca sobre la percepción de los médicos intensivistas de adultos sobre el aporte de la consultoría ético-clínica, que en el fondo apoya todo lo que ya se ha ido exponiendo esta mañana. Y por último, comentarles también cómo estamos trabajando en este servicio de consultoría este año 2024. Entonces, en cuanto al proceso mismo de consultoría, me voy a referir a la productividad, es decir, los números de casos que vemos por año, cómo se integra este servicio en Clínica Alemana, integra en el sentido de qué servicios lo piden, en qué pacientes se piden y cuál es la forma de trabajo preponderante. En el trabajo de investigación se tomaron pacientes hospitalizados entre el 2015 y el 2019. Esto dio un total de 143 pacientes que recibieron consultoría ético-clínica, lo que corresponde a 156 informes de consultoría revisados. Estos informes están en la ficha clínica del paciente. Ya no es el mismo número porque hay pacientes que reciben más de una consultoría. Y de este total de pacientes, de los 143, 110 corresponden a pacientes que reciben consultoría por decisiones de final de vida. ¿Ya? Entonces, en el fondo esto comprueba lo que ya es sabido y compartido por distintos servicios. Pero ya yendo a números y para que entremos como en la experiencia de un servicio, se ve que el promedio de consultorías en pacientes hospitalizados en los años analizados, 2015-2019, fue de 31,2 casos por año. Si bien este número es muchísimo mayor de que los casos que se presentan a los comités de ética, uno lo podría considerar que aún podrían ser más casos, ¿sí? Si se compara con un trabajo publicado por Ellen Fox, que hace una encuesta de seguimiento de las consultorías en Estados Unidos, ella menciona como un promedio de los hospitales que tienen 300 a 399 casos, un promedio anual de 16 casos por año. Clínica Alemana tiene, según la página web y los datos, 410 camas, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos sobre eso. Pero si lo comparamos con un hospital de 400 a 499 camas, que según el trabajo de Ellen Fox, se realizan 65 consultorías por año. ¿Ya? Así es que estamos ahí al medio. ¿Qué servicios solicitan más interconsultas? La unidad de paciente crítico de adultos. ¿Ya? Es el gran porcentaje. Pero también se los traté de marcar un poco más en negrita, la UCI neonatología y la UCI pediátrica. En general, la UCI pediátrica ya son pacientes que venían de la UCI neonatal o son pacientes con NANEAS
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. ¿Qué profesionales piden la interconsulta? Médicos. ¿Ya? El 91% corresponde a médicos. Según el reglamento de clínica alemana, pueden pedir la consultoría ético-clínica médicos y enfermeras. ¿Ya? Pero aquí concuerdo con Paula, en el fondo, si esto se amplía y lo pudiera pedir cualquier profesional, es importante que el consultorio ético-clínico se comunique con el médico tratante y se acuerde una reunión con él. Familia del paciente, solo 3 casos. Aún escaso porque se desconoce la presencia de este servicio. ¿A los cuántos días se pide la interconsulta? La mediana es de 5 días, ¿sí? Pero el rango va de 0 a 105 días, desde que el paciente ingresa al servicio que pide la interconsulta, ¿sí? Si uno piensa, 5 días es un día, o sea, es un número bastante razonable, ¿sí? La mediana de 5 días. Pero si se desglosa, vemos que, claro, la gran mayoría está en 0 a 5 días, pero también hay 26 solicitudes que suceden entre los 6 a los 10 días, 23, 11 a 20 días, pensando que son pacientes que están hospitalizados, la gran mayoría, en unidad de paciente crítico, ya sea adultos o pediátricos. Y 22 que sucede o que se solicita a los 21 días o más, ¿sí? Por lo tanto, la mediana, si uno la considera como un número prudente de días, uno dice, estos que han pasado 21 días, quizás ha pasado mucho tiempo y se podría haber pedido antes. ¿En qué pacientes se pide? Bueno, en pacientes hombres y mujeres, no hay diferencia, con una mediana de edad de 64 años, el promedio de edad de 57, pero acá concentrado principalmente en el grupo entonces de 60 a 79 años, pero también se los marqué en negrita porque es importante, porque refleja el envejecimiento de la población, que en pacientes mayores o de igual a 80 años se piden consultorías ético-clínicas, ¿ya? No hay un factor de edad para solicitar o dejar de solicitar. Y el principal diagnóstico de los pacientes en quienes se pide la consultoría son en pacientes con diagnósticos neurológicos. Y esto es así también si se desglosa este total en pacientes en etapa de fin de vida, las principales consultas son en pacientes neurológicos o con diagnóstico neurológico. Y la mayoría de los pacientes que reciben consultoría no tienen capacidad para tomar decisiones referidas a las decisiones que se están conversando. Son pacientes con capacidad comprometida, son pacientes en general que están graves, ¿sí? En esta tabla, aquellos que no corresponden son aquellos pacientes que no les corresponde porque no la han podido desarrollar, ya sean niños o pacientes con un deterioro cognitivo tal que no la han podido desarrollar. En general, en clínica alemana se atienden pacientes que sí tienen red de apoyo y que la mayoría está afiliado a ISAPRE. Y respecto al pronóstico, esto también no debería sorprenderles, la gran mayoría son de pronóstico no recuperable o terminal, que son en el fondo pacientes que se pueden considerar en etapa de fin de vida. Pero también se reciben consultorías en pacientes con pronóstico incierto o incluso recuperable. ¿Cómo trabajamos? O cómo se trabajaba en los años 2015 a 2019. Ya lo comentaba el doctor Beca, los consultores ético-clínicos en clínica alemana han sido y son actualmente profesionales sanitarios con formación en bioética y que son integrantes del Comité de Ética Asistencial. Según el reglamento, pueden ejercer el rol de consultor, integrantes del Comité de Ética Asistencial, autorizados por la dirección para llevar a cabo este rol. Y son parte de la institución. Principalmente en los años analizados se llevaba a cabo la consultoría por un consultor, ¿ya?
el 2019 parto a integrarme al equipo de consultores, por lo tanto un consultor o una consultora bastante junior, y es ahí donde el año 2019 empezamos a ser principalmente 2 consultores. Y si ahora yo les dijera cómo estamos ahora, yo creo que esta torta estaría invertida. Principalmente llevamos a cabo 2 consultores en las consultorías. Y esto tiene sus beneficios, ya lo veíamos los riesgos de que podían haber muchos sesgos personal o que fuera considerado como un experto moral que iba a decir lo correcto y lo incorrecto, y al ser 2 consultores se favorece un poco más la deliberación, se favorece esto de no ser como el experto que te llaman para decir qué hay que hacer, porque no somos quienes para decir qué hay que hacer, sino que se conversa y se discute en conjunto y se delibera qué es lo mejor para el paciente. Las consultorías ético-clínicas son intervenciones complejas, requieren cierto entrenamiento, por lo tanto aquí aquellos que quieran implementarlo, yo les recomiendo que partan trabajando de a 2 y que se vayan entrenando. El consultor no es un experto moral, ya lo mencioné, y en clínica alemana, tal como mencionaban los expositores anteriores, estas consultorías funcionan como interconsulta y no tienen costo para el paciente. La deliberación que se da en las consultorías tiene características propias. ¿Por qué? Porque incorpora a los agentes que van a estar involucrados en la toma de decisiones. Y acá, de acuerdo a los números y de acuerdo a la información que se registra en el informe que queda en la ficha clínica, ¿ya?, se realizan reuniones con el paciente o subrogante en el 80% de los casos, 81%. Y reunión solo con el equipo tratante en el 10% de las interconsultas. Estas reuniones con el equipo tratante son importantes porque muchas veces sirven para unar criterios, para analizar el caso desde las distintas perspectivas de los integrantes del equipo tratante para ver cuál es el mejor bien para ese paciente. Muchas veces el equipo tratante ya conoce y puede expresar también cuál es la voluntad del enfermo o cuál es la voluntad de la familia. Como les digo, como es la información que se reporta en el informe, en los informes dentro de las 126 interconsultas que el consultor se reúne con el paciente, que en general más que el paciente es su subrogante, solo en 43 también participa el médico tratante. Eso es lo que queda registrado. Yo creo que es mayor el número, pero de acuerdo a lo que está registrado es poco. Por lo tanto, uno podría decir, deberíamos hacer más visible que son reuniones en que participa la familia, el paciente cuando puede, y el médico tratante, ¿sí? Hay situaciones, sin embargo, hay situaciones en que se podría recomendar que no esté el médico tratante. Por ejemplo, cuando hay una situación muy conflictiva con el equipo médico y que se necesita una visión como objetiva. Y en ese sentido, lo de mediación, más que mediador, el consultor ético clínico es un facilitador que genera un espacio en que todas las voces sean escuchadas. Pero hay situaciones que son más conflictivas y que hay problemas de comunicación importantes. ¿Cómo se registra el informe ético clínico en la ficha clínica del paciente? De acuerdo al registro, la mayor parte es en texto libre, que favorece una narrativa del caso, pero también usamos plantilla. Una plantilla que te dice más o menos qué información ir poniendo. Pero también nos dimos cuenta al momento de revisar que la plantilla no tenía un espacio que dijera fundamentos éticos. Tenía un espacio que decía recomendaciones, pero que uno asume que siempre va a poner los fundamentos éticos y no es así. El motivo de consulta se explicita en la mayoría de los informes, aunque hay informes que no se explicitan, son solo 16, y las recomendaciones, la gran mayoría recomienda varios cursos de acción. Esto demuestra que no son dilemas blanco o negro, sino que son problemas que tienen múltiples soluciones. Y la gran mayoría de los informes, el 83%, sí se explicitan fundamentos éticos.
En 5 no correspondía explicitar fundamentos éticos porque no hacían recomendaciones, ¿sí? Porque no toda consultoría necesariamente va a terminar en recomendaciones. Muchas de las consultorías va a ser una primera reunión, por lo tanto es solo recabar información y después se hace una nueva reunión de consultoría. Y antes de pasar a la segunda parte, como aspecto importante, yo creo considerar cuánto tiempo se demora una reunión de consultoría ético-clínica, es alrededor de 1 hora, y en escribir el informe, que yo diría que es una de las cosas más difíciles, unos 20 minutos o media hora. Este trabajo muestra lo que ya hemos visto. ¿Cómo perciben los médicos intensivistas de adultos el aporte de la consultoría ético-clínica? Se les envió una encuesta a 38 médicos intensivistas de clínica alemana, la contesta más del 70% y al final se incluyen 25 en el análisis de los resultados. Se trataba de conocer cuál era la opinión sobre el sistema de consultoría ético-clínica, apreciar cómo contribuía esta consultoría en la sensibilidad ética y en los conocimientos de bioética y conocer cómo preferían llevar a cabo la interconsulta. Los médicos entrevistados consideraron en el 84% que la consultoría mejora la calidad de atención de los pacientes, el 96% que apoya a pacientes y familiares en decisiones difíciles y el 92% que contribuye a adecuar o limitar tratamientos. El 72% considera que aumenta su sensibilidad ética y el 76% que aumenta su comprensión de temas bioéticos. También un 76% refiere que la consultoría ético-clínica muestra nuevas perspectivas para la toma de decisiones complejas y el 84% que ayuda a precisar los objetivos de tratamiento del paciente. Y eso se condice con que hay reuniones que son solo con el equipo tratante. La consultoría ético-clínica también ayuda a comprender la validez ética de la suspensión de soporte vital, un 84% opina eso, un 72% que contribuye a disminuir el estrés propio de las decisiones complejas y solo un 48% que ayuda a asumir mejor la muerte del paciente, considerando que son médicos intensivistas de adultos. Esta encuesta se aplicó el 2019. ¿Y cómo preferían pedir la interconsulta? Principalmente por llamado, esto mismo que decía la doctora Prieto, ¿ya? Pero también decían que era buena idea que estuviéramos visitando los servicios, visitas periódicas o la presencia de los consultores en las entregas de turno. ¿Cómo estamos este 2024? Llevamos a cabo, el doctor Beca ya lo decía, todos los casos de consultoría son registrados. El 2024 empezamos a registrarlo en una base de datos, REDCap, que es una plataforma para registro de datos que es utilizada en la clínica. Y ahí vamos guardando distintos datos del paciente. Y el 2023 se dio inicio al programa de planificación anticipada de cuidados en clínica alemana con voluntades anticipadas. Formamos a distintos servicios. Este fue un programa que surgió del Comité de Ética Asistencial en conjunto con auditoría y que además dio origen a un proyecto de investigación porque queremos ver cómo vamos con esta capacitación. Y se creó una cápsula educativa, en el fondo que todos los profesionales de clínica alemana la deben ver, sobre voluntades anticipadas. Y en la declaración de voluntad anticipada en el documento de clínica alemana aparece el director de la institución ha designado a los consultores ético-clínicos como su representante para este documento y dice así, y he sido asesorado, es una asesoría, es un apoyo, una conversación por el interconsultor ético-clínico de la institución en este proceso de voluntades anticipadas. A la fecha, desde el 2023 y 2024, llevamos 25 documentos de declaración de voluntad anticipada, subía a la ficha clínica del paciente. Y lo que es importante, que queda registrado
en la ficha clínica y aparece un icono de voluntades anticipadas, documento de voluntades anticipadas. ¿Y cómo nos llaman? En la clínica alemana existe una aplicación que es Saturno, que les aparece a los médicos y a los distintos servicios quién está de turno, por lo tanto nos llaman telefónicamente directamente al consultor que está de turno, que somos actualmente 3 consultores, que está de turno 1 cada semana, y también pueden mandar un mail al comité de ética. Muchas gracias.